Jaime Garzón nos habla de la educación, dispositivo discursivo. La distancia entre lo que necesitamos los colombianos a lo que nos enseña. Es una polémica de la que nos habla Jaime Garzón. En ese tiempo la educación era ingresar al salón, realizar ejercicios de calentamiento, sentarnos en los puestos asignados por el docente y esperar aquellas indicaciones, en lo cual en pleno año 2022 no ha cambiado para nada. Jaime Garzón dice, existe una gran distancia entre lo que necesitamos los colombianos y lo que nos enseñan. En comparación a otros países en la educación, les enseñan bases como no fomentar la competencia ni las comparaciones entre alumnos, desarrollan el autoestima del estudiante, la perseverancia, el trabajo en equipo y se fomentan los valores que serán los pilares para el resto de su vida. En cambio, la educación en Colombia es parte de la premisa, estudia para conseguir un buen trabajo. Y dicho de una forma más coloquial, estudia para que seas un esclavo. Nos educan para tener un sistema económico donde, si lo pensamos detenidamente, primero se paga por tener empleo. ¿A qué es lo que quiero decir con esto? Es que invertimos cantidades en educación para que al final darnos cuenta de que hemos pagado millones que quizás sí recuperaremos, pero muchos años después, cuando posiblemente con suerte tendremos unos 40 años. En el colegio no nos enseñan a pensar diferente al sistema, solo les interesan las respuestas exactas que no se pueden contradecir, como que 2 más 2 es igual a 4. La educación en Colombia no está diseñada para que pensemos ni para que seamos líderes. Cuando alguien piensa diferente, se le define como guerrillero, de izquierda, de derecha, ateo. Son los millones de colombianos con perjuicios. Tales son los procesos educativos que no han evolucionado en materia de métodos, lo que no permite que percibamos el conocimiento de una forma de libertad. Nos hemos hilado que este país es donde vivimos, que es un país hermoso, un país rico, pero con problemas. Buen día. Como segundo dispositivo discursivo tenemos por Colombia es pobre. Bueno, yo no diría que Colombia es pobre, porque somos uno de los primeros países con mayor biodiversidad y recursos hídricos en el mundo. Yo diría, ¿por qué no podemos ser un país desarrollado como lo es Japón y Suiza? Japón es una gran potencia mundial y Suiza es un país estable económicamente. Bueno, Japón y Suiza son uno de los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque son uno de los países donde las personas son muy organizadas, disciplinadas, tanto en sus trabajos como en sus hogares. El mayor pecado que Colombia tiene es no ser disciplinado. Por ese motivo no somos responsables, no somos productivos ni innovadores, por el cual la pobreza nos ha venido alcanzando a lo largo de los años. Por eso, para tener éxito en la vida, tenemos que seguir unos 5 pasos, donde es el talento, la capacitación, la motivación y sobre todo la disciplina. Pero gracias a nuestros gobernantes que tenemos en Colombia, hay personas que tienen pensamientos a corto plazo, donde piensan que la vida fácil es el mejor camino para salir adelante. Por eso yo tengo una frase muy importante donde dice, el éxito es el talento para el proceso de superación. Por ese motivo, Colombia es pobre, porque tiene una mentalidad de ser un país pequeño, a diferencia que lo es Japón y Suiza, que tienen una mentalidad de ser unos países súper grandes para salir adelante, porque los habitantes que viven allí trabajan, se esfuerzan, superan las dificultades naturales, saben trabajar en equipo y saben que la riqueza más grande es la gente. Por eso es importante en estos dos países la disciplina. Y como dice esta frase, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia.
Tenemos dos dispositivos discursivos. Por un lado está el video de la conferencia impartida por Jaime Garzón hace 25 años en la ciudad de Cali y publicado en YouTube por Wilmar Andrés Martínez hace 13 años. En este video podemos evidenciar claramente la opinión que tiene este periodista frente a la educación en Colombia. Tengamos en cuenta que aunque fue una conferencia que data de hace 25 años, hoy en día sigue presentando las mismas fallas. Es decir, a pesar del transcurso de tantos años, seguimos con la misma metodología, como si nada hubiera cambiado. Se imparten los mismos conocimientos, no se imparte algo que realmente necesitamos. En pocas palabras, estamos estancados. A pesar de que el mundo va evolucionando y va desarrollándose, nosotros seguimos en el mismo punto de partida. Por otro lado, está el segundo video titulado ¿Por qué los colombianos somos pobres? Y publicado en la misma plataforma. Realmente fue subido por muchas personas en diferentes fechas, pero en sí cada video nos habla de las razones por las cuales Colombia, siendo un país tan rico en recursos naturales, presenta tanta pobreza y presenta tantos déficits en cuanto a salud, educación y tecnología, convirtiéndonos en un país poco desarrollado en comparación a países como Japón y Suiza, reconocidos mundialmente como dos potencias gracias a sus aportes al mundo. Realmente, si nos podemos saber, el japonés no es reconocido por ser inteligente, sino por ser una persona que está en constante evolución y ser innovadora. De la misma forma, el suizo, estando en desigualdad, debe procurar que sus servicios y sus productos sean siempre los mejores. Y nos preguntamos cuál es la razón, pues nada más y nada menos que la disciplina. Y es que ambos países la conocen a la perfección. No en vano son reconocidos por dos naciones que son muy estables y desarrolladas. Ahora bien, ¿qué es lo que encuentran estos dos videos o en dónde encontramos ese algo en común? O a mi parecer, uno viene siendo la respuesta del otro. Primero que todo, ambos videos tienen un tema en particular y es Colombia. Uno habla de su educación y el otro habla de la razón por la cual, teniendo tantos recursos naturales, sigue siendo un país tan pobre. Y es que si en Colombia se enseñara lo que realmente se necesita, como por ejemplo la disciplina, podríamos estar al mismo nivel o tal vez más arriba de países desarrollados. Paradójicamente, somos reconocidos como un país rico en recursos, pero paradójicamente pobre, ya que niños se mueren de hambre y somos el país de la desigualdad. Me atrevo a decir que no somos pobres tanto por recursos económicos, somos pobres por nuestra falta de cooperación, por no querer trabajar en equipo pensando primero en el bienestar propio antes que los demás. Usamos la inteligencia para hacer el mal. Un claro ejemplo de ello fue el asesinato de nuestro famoso periodista Jaime Garzón, el cual dirigió el primer video. De esta forma lo que hicieron fue usar su inteligencia para callar a la promesa de Colombia, para callar vilmente una voz que prometía mucho. Bueno, y de estos dos dispositivos discursivos que acabamos de escuchar, podemos concluir que del primer video donde nos habla Jaime Garzón sobre la educación en Colombia, que la educación en Colombia, aparte de que es mediocre, es una educación que a la final va a ser muy mal paga, ya que cuando nosotros logramos obtener nuestros títulos profesionales, las empresas del país no nos colaboran y nos discriminan por no tener una experiencia en el título obtenido. Entonces, por eso, esa es una de las razones por la que nosotros los colombianos nos vamos a países sí desarrollados, donde nos den la oportunidad de poder ejercer lo que nosotros aprendimos durante tantos años y asimismo poder recoger frutos de ese gran esfuerzo que hicimos. Y del segundo video podemos concluir que Colombia es pobre porque quiere, porque Colombia tiene todos los recursos para poder ser un país totalmente rico, pero nosotros, sus colombianos, lo único que hacemos es derrochar las cosas y con nuestra pereza, nuestro conformismo, nuestra indisciplina, logramos que el país sea así. Además, sus dirigentes, sus grandes dirigentes, tampoco han hecho una buena producción con las riquezas que tiene Colombia, solamente se han dedicado a derrocharla.